Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Desde las alas del viento, yo elevo a Dios mi corazón. Ya sé Dios que vive y que me llena de su amor. Desde las alas del viento, yo elevo a Dios mi corazón. Ya sé Dios que vive y que me llena de su amor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a caminar. Ayúdame, 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 Señor, a caminar.
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículo 13, donde dice: Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Es muy posible que aquí Pablo esté enviando saludos al mismo Rufo, que significa precisamente su nombre pelirrojo. Rufo es mencionado en Marcos 15 y versículo 21, donde dice: Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Por tanto, Rufo era hijo de Simón, el hombre que llevó la cruz de nuestro Señor. El Rufo mencionado aquí en Marcos 15, 21, tenía un hermano también, como he leído, que se llamaba Alejandro. Todos los creyentes son escogidos en el Señor. Todos somos los elegidos de Dios, como dice Colosenses 3:12, Romanos 8:33, 2 de Timoteo 2:11 y 1 de Pedro 1:2 y 2:9, donde se usa esta misma palabra, escogido del Señor. Algunos, sin embargo, piensan que este término es usado aquí en un sentido especial, algo fuera de lo común, que significa que Rufo era un creyente selecto, algo fuera de lo normal, un creyente excepcional que tenía algunas eminencias. El comentarista bíblico Taller dice que puede tener el significado de preferente, selecto, es decir, lo mejor de su clase, excelente o preeminente. Pero si Rufo era o fuese un creyente tan excepcional, tan preeminente como parece ser que algunos tratan de mostrarlo aquí, ¿por qué es mencionado solamente aquí y en ninguna otra parte de las Escrituras? Sin embargo, Aquila y Priscila, por ejemplo, son mencionados varias veces en el Nuevo Testamento, de modo que es posible que Pablo usara la expresión escogido en el Señor en un sentido normal y corriente y común. Quizá estaba tratando de animar el corazón de Rufo, recordándole el glorioso hecho de su elección, un hecho que debería provocar mucha gratitud en el corazón de todo creyente. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nótese que esto puede llevar a errores este versículo. Hemos sido escogidos mediante la santificación, es decir, como más adelante dice la palabra de Dios en hebreo, sin santidad nadie verá al Señor. Quizás Rufo llegó a ser salvo de una manera muy notable, habiendo sido una persona que parecía poco probable que jamás viniese a Cristo, es decir, de aquellos que están viviendo su vida o que quizás tienen un corazón muy endurecido, no les preocupa nada las cosas espirituales. Todos conocemos personas que, desde un punto de vista humano, parecerían candidatos imposibles para ser salvos. Es más, quizá nosotros ya lo desechamos y decimos déjalo porque esto ya es imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Dios nada hay imposible. Por tanto, podremos decir, ese hombre nunca será salvo, pero Dios, que convirtió a Saulo de Tarso, puede sorprendernos maravillosamente con esa conversión y con otras tantas que ha habido. Rufo, no olvides nunca la maravillosa obra de Dios, de llamarte, de escogerte y de atraerte a sí mismo. Por tanto, se le podría decir a Rufo: tú eres un trofeo de la gracia soberana y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pablo describe también a la madre de Rufo como su madre y la mía. Había un sentido en que Pablo llamaba a la madre de Rufo como su madre, recordándonos, por ejemplo, en Marcos 10:29, donde dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mi nombre y del Evangelio. Y el 30 dice: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Sin duda que ella tuvo ocasión de cuidar
no una sino varias veces del apóstol Pablo, y lo hizo como si fuese su propio hijo. Cuando somos salvos y llegamos a ser miembros de la familia de Dios, como nos dice Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues todos los que hemos creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios como el Salvador nuestro, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y pronto descubrimos que tenemos muchos hermanos en la fe y hermanas en la fe, y también madres y padres terrenales, por supuesto, que estarán dispuestos a cuidar de nosotros como lo haría un padre o una madre terrenal, cuando no haga falta. Los hijos de Dios, que estamos comprados con sangre, tenemos una relación única unos con otros. Y esto es una gran oportunidad para las madres cristianas, que encuentren aquí en un campo inmenso para desarrollar ese prodigioso corazón intentivo, cuidadoso, amoroso, dado por Dios a las madres, para que extiendan su solicitud maternal más allá del círculo de su propia familia. Hay muchas madres, desgraciadamente, que solo miran a lo suyo y solamente a sus hijos, nada más. Pero cuando esa mujer ha conocido a Cristo en su corazón, Dios le brinda esa oportunidad de poder extender ese amor maternal no solamente a lo de su sangre, sino también a aquellos que son hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es decir, a todos los cristianos, y cuanto más a todos aquellos que trabajan para el Señor, ya que el Señor lo tendrá esto en cuenta y lo tendrá presente en su venida. Continúo con Romanos 16, ahora versículo 14, donde dice: saluda a Sincrito, a Fregote, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Los saludos son para un grupo de personas, y vemos aquí que todos son hombres, que en algún modo están relacionados entre sí. ¿Se trataba de hermanos en la carne? Pudiera ser. Pero el mismo nombre de Hermes se hace imposible. Tampoco se sabe si eran libertos o eran esclavos, ni a qué sector social pertenecían, ya que como la mayoría de los antecedentes se sabe poco o nada de ellos. Sin embargo, eran estos varones bien conocidos en la iglesia de Roma, y también, como no, por el apóstol Pablo. El primero que cita Pablo es Asíncrito, que significa incomparable. El segundo es Flegonte, que equivale a ardiente. El tercero es Hermas. Es una forma de Hermes, que significa el intérprete de los dioses. El cuarto es Patrobas. El significado de su nombre es dudoso, ya que en el griego podría aparecer como padre o vida, pero repito, no es seguro, es dudoso, por tanto lo dejamos ahí. Sigue diciendo el versículo 14, y a los hermanos que están con ellos. Se está refiriendo a un grupo de hermanos que se reunían precisamente con ellos. No sabemos cuánto, pero era un grupo. Ahora continúo con el versículo 15 de Romanos capítulo 16, donde dice: saluda a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. De nuevo vemos aquí un grupo de creyentes que son saludados por el apóstol Pablo. El primero tiene por nombre Filólogo, que significa amante del lenguaje. Este era un hombre bastante usado entre los esclavos en la casa imperial. Después de este nombre viene una mujer, Julia, nombre derivado del nombre del emperador Julio César. También nombre muy común entre los esclavos y precisamente en la casa del emperador. Sigue ahora el nombre de Nereo, que significa húmedo, nombre también derivado de Nereo, el dios mitológico del mar, y junto con él es saludado a su hermana. Finalmente está Olimpas, nombre derivado de Olimpo, el lugar de los dioses griegos. Algunos suponen que Filólogo y Julia eran maridos y mujer, y que Nereo y su hermana podrían ser hijos suyos. Pero todo esto está dentro de las suposiciones, sin base bíblica ninguna, e incluso histórica. Por tanto, no podemos tener por seguro de si no eran los hijos. No, porque no lo dice, son suposiciones simplemente, y esto lo hemos de tener siempre en cuenta. Cuando la Biblia no dice nada respecto a algo, debemos de guardar silencio o decir, como ahora, hacerlo notar, suposiciones, pero nada más, que son eso. Por otro lado vemos a Olimpas. No se sabe tampoco nada en concreto de esta persona, y por tanto lo dejamos ahí. El versículo 15, la segunda parte, dice: y a todos los santos que están con ellos.
lo que hace suponer en el hogar de los mencionados antes, o tal vez en la de la casa de Olimpas. Era otro lugar de reunión de parte de la Iglesia de Roma, reunión en las casas, que era típico en la iglesia de los tiempos apostólicos, como vemos en Hechos 2, versículo 46 y 47, donde dice que se reunían en casas la iglesia primitiva. Pero esto no significa que aunque se reuniesen en casas, que dejasen de reunirse las reuniones de toda la congregación, puesto que en una ciudad como Jerusalén o como Roma o como cualquier otra ciudad grande, no había solamente una casa de reunión, sino que había varias, pero había solamente una iglesia, formaban una iglesia. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vemos aquí la necesidad que hay de congregarse. Los riesgos que el creyente puede correr al dejar de congregarse son el enfriamiento espiritual, la apatía, esa desgana por no ir. Hoy hace calor, mañana hace frío, pasado mañana estoy cansado, el otro estoy desganado. Y va pasando el tiempo y nos podemos dar que puede pasar ese momento en el cual puede acarrear sin darnos cuenta algo que no pensábamos que podía venir a nuestra vida, y que es la apostasía. Continúo con Romanos 16, versículo 16, donde dice: saludaos los unos a los otros con óculos santos, os saludan todas las iglesias de Cristo. En la iglesia primitiva había un parentesco único entre los creyentes. Dice: saludaos los unos a los otros con óculos santos, es decir, besos santos. También había una relación única entre la asamblea de creyentes, es decir, la iglesia de Cristo os saluda. Como he leído, los creyentes tenían una relación especial, los unos para con los otros, y las asambleas que tenían una relación especial las unas para con las otras también, y todos por causa de Cristo Jesús, que es lo que le unía y nos sigue uniendo en el día de hoy. En el Nuevo Testamento el término ósculo es mencionado 5 veces en conexión con saludos. 4 veces Pablo habla de óculos santos, aquí en Romanos 16:16, también en 1 de Corintios 16:20, en 2 de Corintios 13:12, en 1 de Tesalonicenses 5:26. Y Pedro habla una vez de óculos santos, también en 1 de Pedro 5:14. El Señor Jesús también habló de esta costumbre cuando reprendió suavemente a Simón el fariseo, cuando le dice en Lucas 7:45: no medites el beso de bienvenida. Cuando Pablo se despidió de los efesios, ellos dicen que se echaron al cuello de Pablo y le besaron, en Hechos 20:37. Y el hijo pródigo, vemos en Lucas 15:20, que cuando vino al padre también le besó. Por tanto, la costumbre era besar en la frente o en la mejilla, no en los labios. Tengamos esto siempre bien en cuenta, en la mejilla o en la frente, nunca en los labios. No era en manera alguna un beso sexual, erótico o romántico, nada de eso, porque está diciendo óculos santos, es decir, besos santos. Aunque hay que hacer notar que aquellos que tienen una mente sucia pueden pensar cualquier cosa, fuera de la Biblia, claro está, pero no en lo que la Biblia nos está diciendo. Puesto que Pablo lo exhortaba a saludarse con ese beso, puede ser que el saludo se extendía a todos los creyentes y no solo a los miembros del mismo sexo. Por ejemplo, en Génesis 29:11 dice la palabra: y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Vemos aquí que Jacob, cuando conoce por vez primera a Raquel, le da un beso y se lo daría muy posiblemente en la mejilla o en la frente. Jacob besó a Raquel y vemos que no era un beso romántico, sino un beso afectuoso entre parientes, que es muy distinto. Es decir, nosotros cuando nos encontramos con un pariente no nos besamos como se besen románticamente, sino como lo hacen unos parientes, pues es así como lo hizo Jacob. Sin embargo, hay algunos que piensan que esta costumbre solo se aplica a miembros del mismo sexo, hombres besando a hombres y mujeres besando a mujeres. Sin embargo, la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional dice que era un beso santo sin otra motivación, indicando que Dios estaba involucrado y que Dios se agradaba de esta tierna y afectuosa demostración de amor entre los creyentes, es decir, besos santos, óculos santos. Nunca debería afectar al menos que a 3 personas o a 3 partes,
Dios y los dos que se están besando. El beso santo simboliza el amor de Cristo compartido mutuamente, dice el comentarista William Henderson. En la nueva sociedad y en la mayoría de las sociedades en el día de hoy, un cálido y afectuoso saludo se expresa de otras maneras que con un beso. Un cálido y afectuoso apretón de manos, santo, sería ciertamente un sustituto de la honra a Dios para los que hacían los cristianos del primer siglo, que recordemos era el beso, el óculo santo. Hoy se puede hacer, como he dicho, con un apretón de mano, y si nos saludamos uno a otro se trata, no debe de negarse la mano el uno al otro tampoco, aunque sea ofrecida por un miembro del sexo opuesto, es decir, sea una mujer o sea un hombre opuesto al que lo está haciendo. Aunque todavía vemos que hay, principalmente aquí en España, todavía quedan algunos locales donde las mujeres y los hombres se reúnen y forman la iglesia, y vemos que las mujeres se sientan a un lado y los hombres se sientan a otro. Esto está en la ley todavía. Vemos donde las hermanas no se pueden hablar o saludar con un hombre, porque tiene que estar el esposo o el padre delante. Son costumbres de la ley, que no está en el Nuevo Testamento. Y esto también es un error, es decir, falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y donde sí, por todo lo contrario, hay mucha carnalidad. ¿Por qué hay carnalidad? Pues sencillamente porque hay celos, y nada más. Por tanto, somos hermanos y hermanas en Cristo, y debemos procurar amarnos con el amor del Señor, uno a otros, entrañablemente, de un corazón puro. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Nótese que estamos diciendo de corazón puro. Aquí no hay nada de carnalidad. Hay ocasiones, sin embargo, en que los creyentes tratan de obedecer la letra de la ley, y al hacerlo, desobedecen el espíritu de la ley. Esto podría suceder con el beso santo. Hay algunas iglesias también en América Latina y también en los Estados Unidos que tratan de predicar estas costumbres pensando que es bíblica. Sin embargo, los que han sido testigos de esto informan que tal saludo es cualquier cosa menos cálido y afectuoso. Besar a otros creyentes es tan extraño a nuestras costumbres que hacemos los gestos reflexivos, pero pierde toda calidez y todo afecto. De modo que, al guardar la letra de la ley, hemos perdido el espíritu de la ley. Es mucho mejor perder la letra de la ley y reemplazarlo por el beso con un cordial apretón de manos, y si así cumplir con el espíritu de la ley. Un saludo cálido y afectuoso. Los creyentes que viven en países en los cuales esta clase de beso se practica están en mejores condiciones para cumplir tanto con la letra como con el espíritu de la ley. Sigue diciendo el versículo 16, la segunda parte: la Iglesia de Cristo. Envía su saludo a la Iglesia de Cristo que está en Roma. La Iglesia del primer siglo tenía un vínculo y una unidad que ya no encontramos entre la Iglesia en el día de hoy. Prueba de ello es que en las iglesias gentiles, por ejemplo, de Macedonia y de Acaya, mandaron ofrenda a la Iglesia de Jerusalén. Ellos eran gentiles y los de Jerusalén eran judíos y no estaban cerca, estaban lejos y muy lejos. Sin embargo, era la misma iglesia y sentían lo mismo. No pasa eso en el día de hoy, porque ya incluso dentro de una misma ciudad, a una distancia a lo mejor de 500 metros, 1000 metros, es decir, 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia, hay otra iglesia y hay necesidad y nadie se preocupa de ello. No es esto lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios, sino todo lo contrario, que somos uno en Cristo Jesús y debemos sentir ese amor fraternal los unos para con los otros. Por tanto, esto era así porque la iglesia del primer siglo, ¿sabes qué? Tenía en común lo siguiente, que te voy a enumerar. Primeramente, ellos tenían igual enseñanza. Dice 1 Corintios 4:17, como enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, había la misma enseñanza. No, aquí no había aquellos que se ponían el velito y las que no se ponían el velo. O se lo ponían o no se lo ponían. Una de las dos. Todo una misma enseñanza. También este versículo nos dice que todos tenían una misma práctica. Dice, como el Señor llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Por tanto, vemos aquí que
tenían también no solamente una misma enseñanza, sino una igual práctica. Tenían también una igual costumbre. 1 Corintios 11:16 dice: pero si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, que aquellos que te venían buscando las cosquillas con palabras y con cosas, tenían una misma costumbre. Déjalos ir, ni más ni menos, no contiendas, no pelees con ellos. Y también tenían un igual orden, pues como nos dice 1 Corintios 14:33, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vemos que había un orden en toda la iglesia. Por tanto, la iglesia primitiva tenía una misma enseñanza, una misma práctica, una misma costumbre y un mismo orden. Y qué bueno esto, cuando nosotros leemos y vemos que había sanidades, milagros, etc. Y en el día de hoy lo que cuesta. ¿Por qué? Porque quizás no hay esa misma enseñanza, no hay esas mismas prácticas bíblicas, ni tampoco hay ese orden, sencillamente. Continúo con Romanos 16, ahora versículo 17, donde dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La primera manera en que podemos protegernos contra los falsos maestros es apartándonos de ellos. Eso está claro. No continuando con ellos, porque ¿sabes lo que pasa? Se dice muchas veces, y es así: una manzana podrida. Por tanto, lo mejor es apartarse. Sí, hablarle en el Señor del error que están cometiendo, pero si no quieren escuchar, si no hay manera, lo mejor es apartarse. Y cuando estoy diciendo apartarse, no es solamente al hermano, sino a lo mejor también al pastor que está enseñando indebidamente y no está enseñando la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Que sí, a lo mejor al principio el hombre empezó bien, pero ahora no está tan bien y está enseñando cosas que no está en la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios nos dice que nos apartemos, dice que no vayamos de allí. Así como suena. Vemos por tanto que este versículo está estructurado alrededor de dos mandamientos. El primero, la separación bíblica, solo puede llevarse a cabo obedeciendo a estos dos mandamientos. El primero de ellos es, el mandamiento es aquí un mandato: identificar. Fíjense, dice la palabra, es imposible separarse de un falso maestro si no se sabe quién es. Hay algo que distingue a todos los falsos maestros, y es que ellos suelen escoger siempre no a hermanos maduros ya en la fe, sino a bebés espirituales. Por tanto, el hermano o la hermana madura en la fe lo va a identificar rápidamente, pero no así el que no lo es, el que es un bebé, el que es todavía un niño, el que es todavía un adolescente en la palabra de Dios, no lo va a identificar. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos que tiene que ser identificado por lo que realmente es. Este mandamiento es dado a los hermanos, nótese aquí, a los hermanos de Roma. No solamente es dado a los ancianos, a los que tenían responsabilidad en la iglesia, no, es a los hermanos, es decir, a todos, absolutamente todos. Muchas veces se cae en el error de muchos hermanos que dejan todas las cosas pues a los ancianos, a los pastores, a los líderes. Y es toda la iglesia la que debe de estar ahí involucrada en todos los asuntos que son espirituales, para discernir lo verdadero de lo falso. Por tanto, vemos que no es solamente la directiva de la asamblea local, ya que cada creyente debe tener esta clase de discernimiento. Pablo estaba diciendo: asegúrense de reconocerlo y de identificarlo. Tienen que estar constantemente, y debemos de estar en guardia, contra aquellos que pueden promover falsas doctrinas. Recuerda, las falsas doctrinas nunca jamás van a venir diciendo soy una falsa doctrina, igual que el diablo vestido de serpiente, pues en el huerto de Edén no vino diciendo voy a hacer que pequéis, lo dijo, no. El pecado y lo falso siempre entra solapadamente y muchas veces está dentro, ahí, pero hay que identificarlo. Por tanto, la advertencia de Pablo que le dio a los ancianos en Éfeso dice, Hechos 20 del 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas,
para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Luego Pablo da alguna ayuda para identificar a esos falsos maestros, describiéndoles como aquellos que causan división y tropiezos. Vemos ahí 2 cosas que son significativas siempre. El falso hermano, el falso profeta, el falso maestro, el falso apóstol, el falso pastor, siempre va a traer división y tropiezos. Pablo nos recuerda quiénes son realmente los que causan esa división, los que van en contra de la doctrina que ha sido transmitida y que está implícita en la palabra de Dios. En otras palabras, los que causan división son los que rehúsan permanecer en la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios escrita. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los que se apartan de ese seguro fundamento son los que desde la perspectiva de Dios causan división. Estos falsos maestros causan divisiones y tropiezos contrarios a la doctrina y a las enseñanzas bíblicas que habían recibido los creyentes romanos, y lo siguen haciendo también en el día de hoy. Ellos piensan que son más sabios, más listos, saben más que nadie, porque tienen una nueva revelación, cuando ya la palabra de Dios nos dice que ya no hay más revelación, que ya está toda dada en la Biblia, pero ellos son tan iluminados que piensan que lo saben todo. Sin embargo, ahí están descubriendo su falsedad. Esta proposición es decir, contraria, se traduce normalmente a lo largo de el error. El error trepa furtivamente alrededor de la verdad y camina en paralelo a ella. Es decir, los falsos maestros siempre te van a hablar la palabra de Dios hasta cierto punto. Lo malo es cuando ese punto, es decir, te van a estar dando un 90% de la palabra de Dios, pero el 10% o el 15% o el 20%, y en los días de hoy yo me atrevería a decir que es el 80% lo que dan, es falso completamente. No tiene nada que ver con la palabra de Dios, ni los propósitos de Dios, ni lo que Dios quiere para su pueblo. Por tanto, el error siempre se mueve muy cerca de la verdad y sin embargo no concuerda con la verdad. Voy concluyendo ya con esto. ¿Cómo se puede distinguir lo falso de lo verdadero? Esta pregunta se la suelen hacer muchísimas personas, ya que hay tantas religiones en el mundo y todas dicen la verdad y todas parecen ser buenas. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, no se trata de lo que las religiones digan que son. ¿Acaso has visto alguna vez que una persona hable mal de sí misma? No. Una persona siempre como nos presentamos, que somos buenos, somos respetuosos, somos trabajadores, somos personas cultas, etcétera, etcétera. Nos echamos todas las flores que haya que echarse y más. Pues así hacen las religiones. Ellas nunca dicen que no hacen nada de individuo, todo lo que hacen bueno. Hacen algunas cosas para ser vistos, pero lo hacen con otras motivaciones. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que son las motivaciones lo que demuestra lo que realmente son. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, claro que no. Se recogerían, por ejemplo, uvas de las uvas, en lo correcto. Por tanto, por sus frutos los vamos a conocer. ¿Cómo se pueden conocer en el día de hoy? Hay algo que es muy común y es muy real. Hay religiones que solo ayudan a lo de su religión. Al resto, los traen sin cuidado, lo que estén pasando. Otras religiones ayudan a cambio de trabajo. En tal caso ya esa ayuda ya no es tal ayuda, porque has trabajado. Lo peor del caso es que estas religiones llevan el nombre de cristianos, muchos de ellos. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando una persona está viendo a un cristiano, pues lo está enumerando y lo está clasificando a todos exactamente igual. Es decir, no meten en la misma olla a todos. Todos son lo mismo, todos hacen igual. Pero sin embargo, no nos preocupamos muchas veces de averiguar y ver precisamente lo que se está haciendo. Por ejemplo, un banquero como sabe si un billete es bueno o es malo, si es falso o si es verdadero. Pues lo sabe con el tacto. ¿Y por qué lo sabe con el tacto? Pues lo sabe con el tacto porque cada día está tratando con billetes que son buenos. Igualmente, toda persona que trata con la palabra de Dios diariamente, la lee, la escudriña,
se dará cuenta enseguida de una falsa religión, de un falso maestro, de un falso profeta. Es decir, aunque se vistan de luz, aunque sean muy resplandecientes, aunque quizá los gobiernos de la nación vayan detrás de ellos, si no hacen la voluntad de Dios, no tienen nada que ver con Dios. Tienen que ver con sus propios intereses, pero nada más, solamente nada más. La Biblia, que es la palabra de Dios, nada de lo que dicen las religiones enseña, sino enseña todo lo contrario. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, nótese, buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, es decir, el Evangelio, las buenas noticias, lo que comunicamos desde aquí, que hay salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué hay salvación? Porque Él nos dice en Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Nótese, no está diciendo ir a una religión, está diciendo venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque el Señor te puede dar libertad si estás cautivo. Él puede dar vista a tus ojos. Sí, yo ya sé que tú a lo mejor estás viendo ahora, pero la palabra de Dios nos dice que el mundo está en tinieblas a causa de la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú aprender de la palabra de Dios? ¿Cómo puedes comprender lo que Dios tiene para tu vida? Primeramente tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por esta razón, sea hombre, sea mujer, ahí donde tú te encuentras, si tú quieres aceptar ahora, no una religión, sino una persona, al Hijo de Dios, a Jesucristo, que dio su vida por ti, pues yo te animo ahora a que tú abras tu corazón, tú le invites a que Él venga a tu vida. Ora conmigo y repite, si no sabes orar todavía, si no le has pedido que venga Jesucristo a tu vida, ora conmigo y di ahí a donde estás: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Te ruego que a partir de este momento tú seas mi Señor y mi Salvador. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo o amiga, quien quiera que sea, si tú has hecho esta oración de todo corazón, pues tú vas a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Él te va a revelar, Él te va a dar todo aquello que está en la palabra de Dios, para que tú puedas discernir y comprobar por ti mismo, por ti misma, lo que es verdadero y lo que es falso. El Señor Jesús dijo en su palabra, en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra vida. Por tanto, sigue caminando con el Señor, lee su palabra, congrégate en una iglesia donde se predique la sana doctrina y puedas crecer espiritualmente. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Rodeado de gloria, a la diestra de Dios está Jesús, el Verbo de Dios. Ángel